¿Sabías que algunas de las estrellas más importantes del R&B tuvieron aventuras con sus compañeros de reparto durante el rodaje? Desde Whitney Houston, que fue fumadora durante gran parte de su vida y admitió consumir tanto cigarrillos como drogas, incluida marihuana mezclada con cocaína, hasta Barry White, que fumaba de 8 a 10 paquetes de cigarrillos al día. Aquí están los 10 mayores fumadores empedernidos de la historia del R&B. Whitney Houston. Whitney Houston fue una cantante, actriz, productora de cine y filántropa estadounidense. Se la conocía comúnmente como La Voz, debido a su talento y a ser la intérprete más premiada de todos los tiempos. Su atractivo y sus logros en las listas de música popular influyeron en la ruptura de las barreras de género y raza en la cultura popular. Su álbum debut, Whitney Houston, figura en el libro Guinness de los Récords como el álbum de estudio de R&B más vendido por una artista femenina en la historia. El álbum también produjo el éxito internacional All at Once, que llegó al top 5 en varios países europeos y fue disco de oro en Japón. Pero detrás de la fama, Whitney luchaba contra la adicción. Fue fumadora durante gran parte de su vida y admitió haber consumido tanto cigarrillos como drogas, incluida marihuana mezclada con cocaína. Aunque intentó dejarlo, le resultó difícil. Fumar afectó a su salud y a su voz, lo que le dificultaba dar lo mejor de sí misma. En el documental de 2017, Whitney, Can I Be Me?, dirigido por Nick Broomfield, hay una escena en la que fuma un cigarrillo mientras se maquilla antes de un concierto. La película ofrece una mirada cercana a la vida de Whitney, mostrando tanto su talento como las dificultades a las que se enfrentó. Revela la presión a la que estaba sometida y lo difícil que era manejar la fama, las relaciones y su propia identidad. Una de las historias más desgarradoras vino de su antiguo chofer, Al Bowman. Afirmó que Whitney era la celebridad con peor comportamiento que había llevado. Dijo que la había visto en su peor momento, comprando drogas en barrios peligrosos e incluso fumando crack delante de su hija pequeña. Recordaba un momento en particular en el que Whitney estaba sentada en la parte trasera de su limusina, perdida en la adicción, mientras su pequeña jugaba con una muñeca a su lado. Había llevado a muchas personas famosas, como Michael y Janet Jackson, y estrellas del rock como Ozzy Osbourne, pero dijo que el comportamiento de Whitney fue el más impactante. Mary J. Blige. Mary J. Blige, conocida como la reina del hip hop soul y la reina del R&B, es una de las artistas más influyentes en la historia de la música. Comenzó su carrera en 1988 cuando Andre Harrell, el fundador de Uptown Records, la contrató con el sello. Al principio, trabajó como corista para otros artistas, pero en 1992 saltó a la fama con su álbum debut, What's the For Woven. Este álbum cambió la industria musical al mezclar R&B y hip hop de una manera que nunca antes se había hecho. Su álbum de remezclas de 1993 fue el primero en contar con un rapero en cada tema, lo que contribuyó a que las colaboraciones de rap se convirtieran en una tendencia importante en la música pop. Tanto What's the 411 como su segundo álbum, My Life, fueron incluidos más tarde entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos por Rolling Stone. A lo largo de los años, lanzó 15 álbumes de estudio, 4 de los cuales alcanzaron el número 1 en la lista 200 de Billboard. Pero detrás de la música, Blige luchó contra la adicción, especialmente al tabaco. Lo que empezó como un consumo ocasional de drogas se convirtió rápidamente en un hábito grave. Al principio, solo fumaba hierba, pero cuando empezó a consumir cocaína, se encontró fumando cigarrillos para calmar sus nervios. Un cigarrillo llevó a otro, y pronto se estaba encendiendo uno tras otro, noche tras noche. Blige admitió que durante casi 2 años se fumaba un paquete de Newports cada noche. Fumar se convirtió en una parte tan importante de su rutina como la propia música, ya fuera en el estudio, entre bastidores o simplemente tratando de hacer frente a las presiones de la vida, siempre tenía un cigarrillo entre los dedos. Fumar se convirtió en una muleta, algo de lo que dependía para superar el caos. Pero tuvo un precio. Su voz, que era su don más poderoso, comenzó a resentirse. Cuando escuchaba sus propias grabaciones de aquella época, podía oír el daño. Podía oír la aspereza, la tensión, la falta de aliento. Decía, no era capaz de dar a la gente lo que necesitaba vocalmente. Aún así, a los fans les encantaba su música, incluso cuando no estaba en su mejor momento. Usher. Usher Raymond es uno de los nombres más importantes del R&B y la música pop. Cantante, compositor, bailarín y actor de gran talento, ha influido en toda una generación de artistas. Empezó joven,
lanzando su primer álbum con tan solo 15 años en 1994. Pero fue su segundo álbum, My Way, el que lo lanzó al estrellato, convirtiéndolo en una de las voces más reconocibles de la industria. Pero la fama trajo consigo sus propios hábitos, y para Usher, los puros se convirtieron en parte de su estilo de vida. El ejecutivo musical L.A. Reid le introdujo en ellos al principio de su carrera. Quería emular a las poderosas figuras que le rodeaban, los productores, directores ejecutivos y magnates de la industria que siempre parecían tener un buen puro en la mano. Ver a Arnold Schwarzenegger hablar de puros en la televisión no hizo más que aumentar su atractivo. Y luego estaba Tommy Mottola, otro gigante de la industria musical que tenía un gusto inigualable por los puros. Cada vez que Mottola viajaba, regresaba con un puro de lujo de Londres, Capri o algún otro destino exótico, ofreciendo a Usher una muestra de ese estilo de vida de alto nivel. Usher desarrolló rápidamente un profundo aprecio por los puros, en particular por los Cohiba. Una vez admitió haber dicho: "Cohiba fue el puro que me introdujo en el mundo de los puros". Pero no se quedó ahí. También disfrutaba de los ocasionales Trinidad o Romeo y Julieta Churchill. No era el tipo de fumador que encendía uno solo para presumir. Fumaba sus puros hasta el final, saboreando hasta la última calada. Quizás, bromeaba, era para compensar todas las veces que había querido fumar uno pero no lo había hecho. Para Usher, fumar puros no era algo que se hiciera a toda prisa. Era una experiencia que requería tiempo. Odiaba encender uno solo para dejar que se apagara sin terminar. Y cuando se trataba del legendario Cohiba Vehique, sabía que era un compromiso completamente diferente. Decía: "No querrás fumar uno de esos a menos que tengas un día entero. Se necesita tiempo para recuperarse de uno de esos". Barry White. Barry White fue una de las voces más inolvidables de la historia de la música. Con su bajo profundo y suave y su estilo romántico, se convirtió en una leyenda del R&B, el soul, el funk y el disco. Alcanzó la fama en la década de 1970 y regaló al mundo éxitos atemporales como Can't Get Enough of Your Love, Babe y You're the First, the Last, My Everything. Su primer álbum en solitario, I've Got So Much to Give, incluía la canción I'm Gonna Love You Just a Little More Baby, que alcanzó el número 1 en las listas de R&B de Billboard y el número 3 en las listas de pop, manteniéndose en el top 40 durante semanas. A lo largo de su carrera, White obtuvo 20 sencillos de oro y 10 de platino, vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y se convirtió en uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos. Pero detrás de la voz aterciopelada y las baladas románticas, había un hombre con algunos hábitos peligrosos. Uno de los peores era fumar. Barry White era un fumador empedernido a un nivel extremo. Se cree que consumía la asombrosa cantidad de entre 8 y 10 paquetes de cigarrillos al día. Su amor por el tabaco era implacable y con el tiempo afectó gravemente a su salud. Los problemas de salud de White se hicieron evidentes en la década de 1990. Se rumoreaba que tenía diabetes, aunque nunca se confirmó. En 1995, casi se desmaya después de un concierto, una señal de que su cuerpo estaba sufriendo. En 1999, tuvo que cancelar fechas de su gira debido al agotamiento y a una presión arterial peligrosamente alta. Años de fumar mucho, una agenda rigurosa y un estilo de vida exigente lo estaban agotando. En 2002, su estado había empeorado. Fue hospitalizado por insuficiencia renal, una afección que más tarde le impediría recibir un trasplante muy necesario. Ese mismo año, sufrió un derrame cerebral, lo que lo obligó a alejarse por completo de la vida pública. Sus fans vieron con gran tristeza cómo el otrora poderoso cantante se convertía en una sombra de sí mismo. El 4 de julio de 2003, el cuerpo de Barry White finalmente cedió. Sufrió un paro cardíaco y falleció en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles a la edad de 58 años. Muchos de sus devotos fans creen que si hubiera reducido sus excesos, especialmente su implacable hábito de fumar, podría haber vivido más tiempo. Si te gusta este vídeo, agradécelo dándole un pulgar hacia arriba, y si no te has suscrito, ¿a qué esperas? Pulsa el botón de suscribirte. Aretha Franklin. Aretha Franklin, la legendaria reina del soul, tenía una voz que definió a generaciones. Nombrada 2 veces por Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos, dejó una huella imborrable en la historia de la música. Desde sus inicios cantando gospel en la iglesia bautista New Bethel en Detroit, donde su padre, C.L. Franklin, era ministro, hasta convertirse en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos, con más de 75 millones de discos vendidos, su impacto fue innegable.
Con 112 sencillos en las listas de Billboard, incluidos 20 éxitos de R&B número 1, la poderosa voz de Franklin se convirtió en la banda sonora de innumerables vidas. Pero en sus primeros años, esa increíble voz se vio amenazada silenciosamente por sus propios hábitos. Franklin era una fumadora empedernida, que encendía un cigarrillo tras otro. Fumó durante años, sin darse cuenta o tal vez sin querer reconocer el daño que estaba causando a su voz y a su salud. Con el tiempo, el daño se hizo innegable. Su voz, que antes era natural y elevada, empezó a mostrar signos de fatiga. En 1992 ya no pudo ignorarlo. Admitió que fumar estaba afectando a su voz, por lo que tomó la decisión de dejarlo. Fue una elección acertada, pero el daño ya estaba hecho. Fumar había debilitado sus pulmones y afectado la claridad de su legendaria voz. Aún así, se las arregló para actuar y grabar durante años después de dejarlo, y siguió cautivando al público con su conmovedora música. En 2018, la salud de Franklin dio un giro devastador. El 13 de agosto, se informó que estaba gravemente enferma en su casa de Detroit. Bajo cuidados paliativos, estaba rodeada de sus seres queridos, entre ellos Stevie Wonder, Jesse Jackson y su exmarido, Glynn Turman. 3 días después, el 16 de agosto, falleció a la edad de 76 años. La causa oficial fue el cáncer de páncreas, una enfermedad contra la que había estado luchando en privado. Aunque Franklin había dejado de fumar 26 años antes, algunos se preguntaban si había influido en su enfermedad. El doctor Michael Hunter, en Autopsy, The Last Hours of Aretha Franklin, exploró la posibilidad, señalando que, si bien fumar pudo haber contribuido a su enfermedad, no pudo haber sido la única causa. Dijo, la evidencia médica muestra que el cáncer de páncreas puede desarrollarse lentamente. Así que la pregunta es, ¿cuándo comenzó Aretha a mostrar signos del cáncer que finalmente la mató? Su publicista, la doctora Joyce Brookshire, reflexionó sobre la decisión de Franklin de dejar de fumar. Dijo, dejó de fumar porque sabía que tenía que hacerlo. Al final, empieza a afectar a la voz. El calor quema los pulmones. La periodista musical Jana Jefferson añadió, se dio cuenta, o finalmente se dio cuenta, de que su voz es la que genera dinero. Al final, sigue siendo una de las mejores vocalistas de todos los tiempos. Julie London. Julie London fue una cantante y actriz con una carrera que duró más de 40 años. Conocida por su suave y sensual voz de contralto, se hizo famosa por cantar estándares de jazz y pop, grabando más de 30 álbumes entre 1955 y 1969. Su canción insignia, Cry Me a River, incluida en su álbum debut, Julie Is Her Name, se convirtió en un clásico y más tarde fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 2001. Más allá de la música, London también fue una actriz de éxito y obtuvo una nominación al Globo de Oro en 1974 por su papel de la enfermera Dixie McCall en la serie de televisión Emergency. Pero detrás de su voz ahumada e íntima había un hábito que la moldeaba: fumar. Julie London fue una fumadora empedernida desde los 16 años y, en su peor momento, fumaba más de 3 paquetes de cigarrillos al día. Ella misma reconoció cómo el tabaquismo había afectado a su voz, describiéndola en una ocasión como una especie de voz ahumada. La calidad ronca y entrecortada que hacía que su canto fuera tan distintivo era, en parte, producto de años de exposición a la nicotina. Pero, aunque fumar le dio a su voz un carácter único, también afectó gravemente a su salud. A pesar de fumar, London grabó 32 álbumes y disfrutó de un enorme éxito a finales de la década de 1950. Billboard la nombró la vocalista femenina más popular 3 años seguidos, en 1955, 1956 y 1957. Incluso apareció en la portada de la revista Life en 1957, un símbolo de belleza, elegancia y frescura natural. Sin embargo, su adicción poco a poco fue ganándole terreno. En 1995, London sufrió un derrame cerebral debilitante que la dejó en mal estado de salud. Nunca se recuperó por completo, y a finales de 1999, los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón. Dado su estado de debilidad, decidió no someterse a tratamiento. El daño ya estaba hecho. El 17 de octubre de 2000, su estado empeoró repentinamente. Empezó a ahogarse y a tener dificultades para respirar y fue trasladada de urgencia al Centro Médico Regional de Encino Tarzana. En la madrugada del 18 de octubre, falleció de un paro cardíaco. Tenía 74 años.
Lo mismo que le ayudó a crear su sonido característico, también contribuyó a su caída. Ray Charles. Ray Charles fue un cantante, compositor y pianista estadounidense. Está considerado como uno de los músicos más emblemáticos e influyentes de la historia, y sus contemporáneos solían referirse a él como el genio. A pesar de perder la vista de niño, posiblemente debido a un glaucoma, nunca dejó que eso lo detuviera. En la década de 1950, ayudó a crear la música soul, mezclando blues, jazz, gospel y rhythm and blues. Su trabajo con Atlantic Records lo convirtió en un nombre familiar, pero junto con su éxito llegaron las dificultades. Ray Charles tenía un largo historial de consumo de drogas, incluido el consumo de marihuana y heroína. Probó la marihuana por primera vez cuando tenía 18 años, creyendo que le ayudaría a ser más creativo en su música. Sin embargo, su consumo de drogas aumentó rápidamente y se volvió adicto a la heroína durante 17 años. En 1955, él y sus compañeros de banda fueron sorprendidos con marihuana y parafernalia de drogas entre bastidores. Esto no le impidió seguir consumiendo. En 1958, fue arrestado de nuevo en Harlem por llevar heroína y equipo para drogas. En 1961, la policía lo arrestó en una habitación de hotel de Indiana, donde encontraron heroína, marihuana y otros artículos relacionados con las drogas. Fue entonces cuando admitió que había consumido drogas desde los 16 años. Sin embargo, el caso fue desestimado debido a problemas con la forma en que se recogieron las pruebas. A pesar de ello, Charles siguió luchando contra la adicción. Uno de sus arrestos más graves ocurrió la noche de Halloween de 1964 en el aeropuerto Logan de Boston, donde fue detenido con heroína. Este fue un punto de inflexión para él. Al darse cuenta de que necesitaba dejarlo, ingresó en el Hospital St. Francis de California. Pasó 4 días de dolorosa abstinencia sin medicación. Cuando salió del hospital, se declaró culpable de los cargos de drogas. Los fiscales querían que cumpliera 2 años de prisión, pero el juez vio que Charles se tomaba en serio dejar las drogas. En su lugar, fue enviado al Hospital McLean de Massachusetts para recibir tratamiento. El juez le dio la oportunidad de demostrar su valía. Si se mantenía limpio y se sometía a controles médicos periódicos, se reduciría su condena. Sin embargo, 1 año después, Charles volvió a los tribunales y recibió una sentencia suspendida de 5 años, 4 años de libertad condicional y una multa de $10,000. Renée Gayer. Renée Gayer fue una de las cantantes más poderosas e influyentes de Australia. Con una voz que podía dominar una sala, construyó una carrera que abarcó décadas, convirtiéndose en una leyenda del jazz, el soul y el R&B. A lo largo de los años, lanzó 15 álbumes de estudio, con Moving Along y Tenderland, alcanzando el número 11 en las listas de música australianas. En la década de 1970, lanzó varias canciones de éxito, como It's a Man's World, Heading in the Right Direction y Stairs and Whispers, mientras que en la década de 1980, Say I Love You consolidó su lugar como una artista importante. Pero detrás de la poderosa voz y el éxito, tenía un cigarrillo, que normalmente ocultaba de su vida pública. Renée fue fumadora durante mucho tiempo, un hábito que la acompañó a lo largo de su carrera. Nunca rehuyó hablar de sus dificultades y en el año 2000 publicó su autobiografía, Confessions of a Difficult Woman, escrita en colaboración con el periodista musical Ed Nimmervoll. El libro era un relato brutalmente honesto de su vida, donde se sinceraba sobre sus batallas con la adicción y sus luchas personales. Los años de tabaquismo acabaron pasando factura, afectando tanto a su salud como a su capacidad de rendimiento en ocasiones. Trágicamente, su hábito de fumar a largo plazo estuvo relacionado con el cáncer de pulmón, que finalmente le quitó la vida. El fallecimiento de Renée Gayer fue una gran pérdida para la escena musical australiana, pero su legado sigue siendo fuerte. James Brown. James Brown fue uno de los artistas más electrizantes de la historia de la música. Conocido como el padrino del soul, Mr. Dynamite y el hombre más trabajador del mundo del espectáculo, revolucionó la música con su creación del funk y dejó un impacto eterno en el R&B, el soul y el hip hop. Su carrera abarcó más de 50 años, lo que le valió un lugar como uno de los primeros miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Sus actuaciones llenas de energía, sus característicos pasos de baile y su potente voz lo convirtieron en una leyenda. Pero detrás de las deslumbrantes actuaciones y la música innovadora, James Brown luchó contra la adicción a las drogas. Sus problemas con el abuso de sustancias comenzaron en la década de 1970,
cuando un asistente afirmó que Brown había fumado sin saberlo un porro mezclado con PCP, una droga conocida por sus efectos alucinógenos y psicotrópicos. En la década de 1980, su consumo de drogas se había disparado y se había convertido en una parte habitual de su vida. Su esposa, Adrienne Rodríguez, también consumía drogas junto a él, y su relación se volvió inestable y abusiva. La adicción de Brown alimentó sus arrebatos violentos, lo que le llevó a ser arrestado varias veces por violencia doméstica. En 1988, su paranoia y comportamiento errático, alimentados por las drogas, habían alcanzado niveles extremos. Ese año, fue arrestado después de un extraño incidente en el que irrumpió en una oficina de seguros blandiendo un arma. Más tarde, durante una entrevista en la CNN tras uno de sus arrestos, mostró un comportamiento inusual, lo que llevó a muchos a creer que estaba drogado en ese momento. A pesar de sus problemas, la influencia de James Brown en la música sigue siendo innegable. Su trabajo pionero en el funk y el soul dio forma a generaciones de artistas. Elvis Presley. Nuestro contenido más reciente.